Muy buenas tardes, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Estamos ingresando al último día del taller online interactivo de perfilación y psicología forense. Hoy nos acompaña Agustina. Hola Agustina, ¿cómo estás? Gusto Hola, buenas saludarte. tardes, buenas noches, buenos días, depende. Exactamente. Chicos, les comento lo mismo de siempre. Vamos a inhabilitar un ratito el chat. Estén muy atentos porque vamos a trabajar con múltiples opciones desde la diapositiva 1. Lo hacemos simplemente para que nos enfoquemos todos y nos concentremos en la clase. Hoy nos acompaña, como decía recién, Agustina Vinagre González, quien ella es psicóloga forense, tiene doctorada en estudios de género, es doctorada en estudios de género, profesora de la Universidad de La Rioja, pero no de acá de Argentina, sino de España. Bueno, una profesional que se ha especializado en el estudio de la víctima, también de lo que es la victimología forense, así que es un verdadero gusto contar con tu presencia, Agustina. Muchas gracias por aceptar. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Un placer estar aquí. Bueno, sin más, empezamos la clase, Agus, así que tenés la Ujú. audiencia lista para empezar. Perfecto, pues buenas tardes, repito otra vez, buenas noches, buenos días, porque he estado cotilleando un poquito antes, cuando estabais saludando, perdón por pasarme cotilleando, cuando estabais saludando en el chat y he visto que, bueno, pues que hay personas de Chile, de Perú, de Argentina, de Guatemala, de Nicaragua. He visto que hay personas de diferentes lugares y la verdad es que estoy encantada. De España no he visto todavía a nadie, pero es que en España es un poquito tarde, igual ya para nosotros. Pero bueno, encantadísima de estar aquí, encantada de poder pues intentar compartir en la medida de lo posible con todos vosotros, con todas vosotras, bueno, pues lo poquito que yo pueda saber relacionado con las víctimas, el papel de las víctimas en la investigación criminal, en el ámbito forense, etcétera. Yo creo que, bueno, vamos a ver igual la gran olvidada. Y me gustaría empezar pues lanzándoos una pregunta para no tardar más y no perder mucho el tiempo. No sé, porque hay muchas personas, no sé de qué ámbito exactamente venís, me imagino que evidentemente será variado, puesto que sois muchos, pero sí me gustaría lanzar esta primera pregunta, como que qué papel tiene la víctima en la investigación criminal. Relacionamos habitualmente investigación criminal pues mucho con perfilación y, bueno, no sabemos qué importancia tiene el victimario, quién lleva a cabo el acto delictivo, qué importancia tiene la víctima. Entonces, esta era mi primera pregunta. No La sé si parte estás más... viendo, Sí, Agustina, sí, 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 estoy viendo. los resultados. Uh-huh. Fíjate que están muy parejos entre el 1 y el Sí, 3, entre que están personas que están de acuerdo y otras que dicen que depende del hecho. claro, fíjate, la parte más importante de la perfilación criminal es el análisis de la víctima y veo que de acuerdo, bueno, no veo el porcentaje, pero un 60 podía ser, un 55, ¿no? Y depende del hecho delictivo, hay muchas personas. Es decir, entiendo que no siempre la víctima es la parte más importante en la perfilación criminal para gran parte de la audiencia. Sin embargo, siempre la víctima va a ser la más importante en el análisis criminal, ¿no? El análisis de quién ha podido llevar a cabo un acto delictivo. Y vamos a intentar entender a lo largo de, pues bueno, pues de este encuentro casi de mesa camilla, ¿no? Para que sea cómodo y confortable para todos, para todas. Vamos a intentar entender por qué sí que es importante la víctima en cualquier análisis o cualquier perfilación criminal. De hecho, yo sé que habéis estado ayer con el profesor Juan Enrique Soto. El profesor Soto os ha explicado el método Vera, porque es el método que él ha creado. Y el método Vera tiene 4 pilares, pero el pilar más importante, él siempre lo dice, del método Vera es la víctima. Y llevemos a cabo cualquier metodología que vayamos a llevar a cabo para hacer perfiles criminales, si no hay una víctima que ha sido elegida por el victimario, por el criminal, para llevar a cabo el acto delictivo, da igual el que sea, si no hay una víctima, es que no hay un acto delictivo en sí mismo. Es decir, yo entiendo que venimos del ámbito de la criminología, muchas de las personas que estáis ahora escuchando, o bien del ámbito forense, del ámbito jurídico,
pero estamos acostumbrados a trabajar en el ámbito pues, del delito, ¿no? En el ámbito de la criminología en general. Sabemos que la criminología se centra en 4 aspectos fundamentales: en el delito, en la víctima, en los agentes de control social y en el delincuente. Pero, curiosamente, se ha hecho más hincapié, se ha dado más importancia siempre a estudiar al delincuente y se ha dejado de lado casi siempre a la víctima. Pero hemos de tener, como os decía, en cuenta un aspecto fundamental. La víctima no elige el rol. Es decir, dentro de todo este ámbito de la criminología, el delincuente decide que quiere llevar a cabo un acto delictivo. Los agentes de control social deciden que quieren formar parte de la institución. El delito está ahí, pero la víctima no lo elige y, sin embargo, no puede haber delito si no hay víctima. Por tanto, la víctima es una parte fundamental en todo el hecho delictivo. Y siempre que queramos llevar a cabo un análisis criminológico del tipo que sea, vamos a tener que tener en cuenta, en primer lugar, a la víctima. Sobre todo, la víctima va a ser la que nos va a dar más información. Si queremos saber, porque vamos a ver a lo largo de este ratito, diferentes casos en los que yo he trabajado, con los que yo he tenido relación. Un par de esos casos pues van a ser, en un caso, homicidio, en otro caso, asesinato, y otros 2 tendrán que ver con agresiones sexuales adultas, una agresión sexual a víctima adulta y agresión sexual a víctimas menores. En todos estos casos, sean agresiones sexuales con autor conocido o desconocido, sea homicidio o asesinato con autor conocido o desconocido, quien nos va a dar la información más valiosa van a ser las víctimas. No sé si estáis de acuerdo o no. Víctima directa o víctima indirecta. Yo lanzaría una pregunta. Así, ya sé, Fede, lo siento que no estaba preparada, pero lanzaría. De las personas que estáis, no sé cómo se puede gestionar, dejo a Fede que es el técnico, pero de las personas que estáis escuchando, ¿quiénes de vosotros interactuáis habitualmente con víctimas? No sé si esto es fácil hacerlo o no, Fede. Sí, es bien fácil. Además, me gusta cuando salimos de los libretos, Agustina, así que sin problema. Yo salgo mucho. Fíjense que está preguntando si ustedes ¿Quiénes de las trabajan con víctimas o no. Claro, ¿quiénes de las personas que están escuchando ahora mismo interactúan a lo largo de su vida profesional, en su día a día profesional? ¿Quiénes interactúan con víctimas habitualmente? Yo creo que no es sé una si pregunta estás viendo, importante. si te vas al chat, ahí vas a ir viendo, están respondiendo yo, muchísimas personas. Claro, sí, ya veo que además, sí, vamos, que muchísimas, imposible contar. Bien, pues entonces entiendo que las personas que están respondiendo tienen que estar de acuerdo. Interactúan con víctimas, supongo que desde el ámbito de la investigación, desde el ámbito de la intervención, desde el ámbito de la prevención, pero en relación con actos criminales. Y estoy segura, convencida, que interactúan tanto con víctimas directas, es decir, con aquellas personas que han sufrido, vamos a decir, en su propia carne, ¿no?, de forma directa el acto delictivo, y también interactúan, estoy convencida, con víctimas indirectas, sobre todo en los casos de desapariciones y en los casos de homicidio. Con quien vamos a interactuar va a ser con la familia, con padres, con hermanos, con esposos, con esposas, con hijos, con testigos, con vecinos, etcétera. Pero vamos a interactuar con personas que de alguna forma han sufrido también esa situación, ese acto delictivo. Bueno, pues yo enmarcaría este trabajo, ¿no?, que vamos a llevar, este repaso que vamos a llevar a cabo en relación con las víctimas en el ámbito forense. Vamos a hablar fundamentalmente de la importancia de la víctima en la investigación criminal, ¿de acuerdo? Ya que el taller está relacionado con la perfilación, yo he entendido que lo que más podía interesar sería qué papel juega la víctima cuando estamos investigando un acto delictivo. Estamos investigando un crimen, estamos investigando una agresión, etcétera. En primer lugar, lo más importante de todo va a ser que tengamos un marco jurídico en el que apoyarnos. Evidentemente, siendo tantas personas de procedencia tan diversa, no he podido buscar ejemplos de todos los lugares, ¿no? Pero pongo como ejemplo pues aquel marco jurídico en el que me muevo yo, en el que nos movemos en España.
Hay un aspecto muy curioso que yo creo que es importante tener en cuenta. En España, ahora mismo, tenemos pues, un estatuto de la víctima del delito, pero esta es una ley orgánica. Este estatuto de la víctima del delito está en vigor solamente desde el año 2015, es decir, hace solo 5 años que las víctimas tienen una legislación específica para ellas. Las víctimas de delitos estamos hablando, evidentemente. Hasta este momento, en el Código Penal español había una referencia a intervención que se podía llevar a cabo con las víctimas, pero únicamente se hacía referencia a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, delitos violentos y agresiones sexuales, ¿no? Solamente estas. Y no había unos derechos de las víctimas recogidos explícitos como tal. Cuando estemos trabajando en el ámbito de la investigación criminal, es fundamental acogernos al marco que las víctimas tengan en el lugar en el que estemos trabajando. Por ejemplo, el nuestro, el que os comentaba, el Estatuto de la Víctima del Delito, lleva muy poquito tiempo en vigor. Parte de un aspecto que puede parecer fundamental, pero que no siempre se ha tenido en cuenta, que es el reconocimiento de la dignidad de las víctimas. Es decir, fijaos, parece que es, no sé, en España decimos de perogrullo, no sé si me explico bien o no, ¿no? O logro trasladar la idea, pero de puro sentido común. Claro, ¿cómo no va a tener dignidad la víctima si es la que está sufriendo la situación? Sin embargo, estaba, hasta hace poco tiempo, era un rol, un papel como olvidado, ¿no? Como que lo que decimos, el delincuente es el que tiene más importancia, el criminal es el que tiene más importancia. Entonces, desde ese momento que empezamos a trabajar con la ley orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito, se quiere tener en cuenta la defensa de los bienes tanto materiales como morales de la víctima. Y bueno, no tiene importancia, se estructura en 5 títulos, 2 disposiciones, eso nos interesa menos. Pero que tenga como objetivo la defensa tanto de los bienes materiales como de los bienes morales de la víctima es un factor muy importante. Porque a la hora de trabajar con una víctima para llevar a cabo una investigación criminal, podemos olvidarnos con facilidad de ese aspecto moral. A veces entendemos que la víctima es una herramienta más dentro de la investigación, es decir, es un elemento que me va a aportar datos, que me va a aportar información, pero no es solamente un elemento que me va a aportar información, es alguien que está sufriendo por una situación. Por tanto, además de aportar información que puede llevar a esclarecer la situación delictiva, evidentemente la víctima está sufriendo y la víctima tiene una serie de derechos que no podemos obviar. Este Estatuto de la Víctima del Delito, pues me imagino que como en otros países será pues muy parecido, supongo, asume que la víctima tiene derecho, por ejemplo, a no tener que coincidir con el acusado, a la protección e integridad tanto propia como de sus familiares, tiene derecho a entender y ser entendida, es decir, tiene derecho a, en la situación de investigación criminal, pues tener un intérprete, esforzarse en que se le entienda y en tener pues todas las herramientas a mano para que sea entendida ella y a poder entender toda la situación. Igual, yo ahora os lanzaría también una pregunta, no sé, y al final, pues le he dicho a Fede que no me voy a poner el chat para escuchar, pero ¿pensáis que la víctima suele tener claro, entiende con claridad qué está sucediendo en el proceso de investigación y en el proceso jurídico, penal, en el que se vea envuelta? ¿Pensáis que ella conoce, que ella entiende qué es lo que está sucediendo? ¿Las fuerzas y cuerpos de seguridad le explican qué es lo que está pasando, por qué se hacen las cosas? No, hay mucho no. Hay mucho no. Claro, entonces, fijaos, es un derecho básico que realmente en pocas ocasiones se tiene en cuenta y, sin embargo, es un derecho básico de la víctima. A tener información. Si yo estoy trabajando como investigadora,
Yo tengo que informar a la víctima de qué estamos haciendo, para qué lo hacemos, con qué objetivo, por qué le pregunto tantas veces, por qué tiene que volver a repetir esto, por qué la llevo a hacer un reconocimiento médico. Toda esa información tiene que tenerla la víctima, ¿vale? Si no tiene esa información, yo le estoy negando esa dignidad. Por tanto, cuando yo me ponga a trabajar como investigadora, un investigador criminal, estos aspectos es imprescindible tenerlos en cuenta. Por supuesto, la traducción, la interpretación. Otro aspecto importante, que la víctima tiene derecho a conocer todos los programas asistenciales, todos los programas de apoyo. Supongo que en otros países sucederá igual, pues lo que pasa es que muchas veces se queda en el papel y luego realmente la aplicación, bueno, pues no está tan claro que se lleve a cabo, pero dependiendo sobre todo de las tipologías delictivas, suele haber servicios asistenciales. Yo sé que en Argentina hay, porque he tenido alguna alumna, he tenido alguna alumna mexicana también, sé que también hay algunos servicios de atención específicos, por ejemplo, a víctimas de agresión sexual, a víctimas menores, etcétera. Y todas estas posibilidades de asistencia es algo que la víctima también tiene que conocer, son derechos que tiene que conocer. Por supuesto, al secreto y protección de su identidad. Estamos acostumbrados, tristemente acostumbrados, a que haya situaciones de victimización mediáticas. No sé si conocéis desde los países en los que estáis. Claro, en España ha sido muy, muy famoso, pero yo sé que en otros países también. No me gusta llamarlo así, pero lo voy a hacer porque sé que es como lo podéis reconocer. Os suena el caso de La Manada, ¿verdad? De España. Yo supongo, ¿no? La Manada, una chica violada en los Sanfermines, porque sé que desde diferentes países me han dicho que ha sido un caso como muy, muy sonado, ¿no? En este caso, la víctima, una víctima de agresión sexual múltiple, una chica violada por 5 personas, por 5 hombres, ha salido en todos los periódicos, en todos los papeles, ha salido toda su vida privada, si se le había puesto un detective privado o no para saber si estaba suficientemente triste por haber sido violada, etcétera, etcétera. Es decir, el secreto y protección de la identidad, para nada, ¿no? La intimidad, para nada. Y un aspecto que yo siempre recalco mucho y al que le doy especial importancia es al derecho que tiene la víctima a prevenir la victimización secundaria. No sé, teníamos que haber lanzado otra encuesta, pero vamos a dejar el chat si queréis. ¿Conocemos qué es la victimización secundaria? ¿Me contestáis a través del chat? No sé si está habilitado porque a Fede no le voy a dejar tranquilo, creo. No sé, ¿estás ahí? ¿Sí? Bueno, si no lo vamos pensando, ¿vale? Si conocemos qué es la victimización secundaria, porque en muchas ocasiones la victimización secundaria se confunde con la revictimización y no es lo mismo, ¿vale? La victimización secundaria es aquella victimización que va a sufrir la víctima, aparte de haber sufrido el hecho delictivo en sí mismo, y que va a estar relacionada con el tratamiento que se le da a la víctima. Es decir, cómo trata a la víctima las diferentes instituciones con las que se tiene que relacionar. Cómo trata a la víctima la policía, cómo trata a la víctima los servicios judiciales, cómo trata a la víctima los servicios médicos. Es decir, todo este conjunto de instituciones, de agentes sociales que están interviniendo con la víctima y que lo que hacen en muchas ocasiones es aumentar esa situación de victimización. Porque se culpa a la víctima, porque se trata, como decíamos antes, de una forma, se cosifica a la víctima de alguna manera, porque no se tiene en cuenta estos derechos a la protección, etcétera. Y sobre todo porque en muchas ocasiones se aumenta el dolor de esa persona con ese tratamiento que le estamos dando, ¿no? Bueno, una vez que vemos
hemos comprobado, hemos podido ver el marco, siempre tenemos que tener un marco legislativo en el que nos vamos a apoyar. Como os decía, vamos a centrarnos sobre todo en lo que sería la víctima en la investigación criminal, ¿no? Por eso, desde ese punto de vista forense, no tanto desde llevar a cabo informes periciales, sino el peso que puede tener la víctima en tener un buen resultado de una investigación criminal. Bueno, pues las fases de la investigación criminal las tenemos en esta diapositiva. Cuando se lleva a cabo un acto delictivo, vamos a coger uno de los ejemplos que, bueno, pues que yo traigo preparados, aquellos que luego podemos comentar todo lo que queráis al final a través del chat, pero son esos algunos casos en los que he trabajado. Por ejemplo, una mujer va con su marido por la calle paseando, una pareja 30 y pocos años, la mujer, el marido, la niña de 3 añitos, casi 4, y un bebé. Una persona viene por detrás de ellos, sujeta al marido, le sujeta fuerte, con un cuchillo le corta el cuello, le deja tirado allí delante de la mujer, delante de las niñas, claro, la mujer gritando, solamente ve que alguien se va corriendo. Bueno, pues a partir de ahí, evidentemente, comienza un proceso de investigación criminal. Este proceso de investigación criminal va a tener 5 fases. Es decir, las personas que van a trabajar es agresor desconocido, no sabemos quién es. Por tanto, las personas que van a trabajar para intentar llegar a conocer, a saber quién ha llevado a cabo este acto, este asesinato en este caso, porque fue asesinato, va a pasar por las fases. En primer lugar, hay un hecho que ha sucedido, pero ¿cómo se conoce ese hecho? Es decir, este hombre llega, corta el cuello al padre de esta familia, le deja tirado, se va. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué sucede? Pues hay gente que está pasando por la calle, llaman por teléfono a la policía, etc. En primer lugar, se conoce el hecho desde, más normal, desde lo que en España, yo no sé si se llama igual en otros países, entiendo que sí, se conoce como la oficina de denuncias, ¿no? Es decir, a través de Centralita se conoce que ha habido un hecho delictivo. Una vez se tiene conocimiento de ese hecho delictivo, el segundo paso es comprobar que efectivamente se ha llevado a cabo ese hecho. Es decir, unos agentes se personan, aparecen, llegan al lugar donde han sucedido los hechos. En tercer lugar, comienzan las diligencias iniciales, es decir, se pregunta qué ha pasado, se toma declaración, una primera declaración a las personas que están allí, se llama a forense, se llama al juez, etcétera, etcétera. Y se empiezan a tomar esas primeras pruebas, ¿no? Pues la escena del delito se protege, se controla y empiezan a llevarse a cabo esos primeros pasos. A partir de ahí comenzaría el cuarto paso, la cuarta fase de la investigación, que sería la investigación propiamente dicha. Es decir, empezamos a trabajar con lo que tenemos, con esas huellas que tenemos. Hacemos un análisis, entraría la criminalística, que sabéis muchísimo más que yo y yo, por supuesto, ahí no me voy a meter, pero ya tendríamos pues todo el aspecto relacionado con la criminalística, con el análisis de conducta, con empezar a llevar a cabo un perfil, como os explicaba ayer el profesor Soto, etcétera. Y una vez que tenemos todos los datos, pues llegaríamos al punto de la formulación de hipótesis, que es lo que, por lo menos en España, le pasaríamos, informaríamos al juez de instrucción. ¿En qué momentos de estas fases o en qué fases de esta investigación criminal va a tener una importancia primordial la víctima? Pues evidentemente en la primera, que es el conocimiento del hecho, porque ¿cómo va a encontrarse ese policía, cómo va a encontrar esas fuerzas y cuerpos de seguridad cuando llegan al lugar donde se han cometido los hechos? Imaginad un momento, ¿cómo está esa mujer? Y cómo está, sobre todo la niña de 3 años y medio, porque la otra no se entera de nada, pero se encuentran en una situación de shock emocional, de confusión, etcétera. No solamente ellas, sino las personas que están alrededor. Entonces, sea porque ha habido un homicidio y están las víctimas indirectas allí,
sea porque ha habido una agresión sexual, por ejemplo, como la otra situación que vamos a comentar en un momento. Y la víctima, la propia víctima, es la que llegue a comisaría a denunciar lo que le ha sucedido. En cualquier caso, cuando el investigador o la primera persona que se acerca a la víctima tiene conocimiento del hecho, en ese momento el papel de la víctima va a ser importantísimo y puede marcar la diferencia entre tener una víctima que nos va a poder aportar después información y nos va a ayudar en la investigación criminal, o habernos cargado la relación con la víctima y que no pueda haber esa colaboración. Entonces, en ese primer momento va a ser muy importante. Por supuesto, en las diligencias iniciales necesitamos una información de primera mano, rápida, de qué es lo que ha sucedido. Y en esa ocasión, en ese momento, también la víctima va a tener un papel muy importante. Y la pericia, la habilidad del investigador va a ser fundamental. Por ejemplo, voy a ir intercalando los casos. Yo creo que nos va a importar, ¿no? Porque casi nos gusta más y nos apetece más ver casos, aunque luego lo pueda repetir también cuando vayamos viendo pues, un poquito más de estructura. Pero, por ejemplo, uno de los casos en los que yo he trabajado que más me han impactado ha sido el caso de un homicidio involuntario, ha sido un homicidio involuntario por atropello de un niño pequeño que iba de la mano de su madre. Es decir, el niño estaba en la mano de su madre, un coche, bueno, pues lleva a cabo una conducta que va más allá de un despiste, ¿no? O sea, es un despiste que no debería haber sido tal. La cuestión es que atropella al niño yendo de la mano de su madre y el niño fallece estando, bueno, cuando cae al suelo soltando la mano a la madre y el niño fallece en ese momento. Imaginaos la situación, ¿no? Un niño pequeño. En esta situación yo hice la labor de acompañamiento, ¿no? Es decir, yo estuve con los padres del niño durante pues, las primeras 24 horas, prácticamente todo el tiempo. Y el primer acompañamiento a la madre, que era la que era testigo, para el primer testimonio, ¿no? La primera testifical que tenía que llevar a cabo. El agente que le tomó declaración tenía tal susto en el cuerpo, pero tal susto, estaba tan desbordado por la situación, porque realmente la situación era muy dramática, que no era capaz de hacerle las preguntas a la madre. Todo su afán era que la mujer no se preocupara por nada, que no preguntara nada, que no tenía que preocuparse por ninguna información, cuando ella lo que quería era informarse de cómo era el procedimiento y qué iba a suceder. Y él estaba tan bloqueado que no podía manejar la situación de angustia que tenía esa madre. Bueno, pues en esas diligencias iniciales, en esos momentos en los que tenemos que intervenir con esas víctimas directas o indirectas, bueno, la madre era una víctima muy directa, aunque no fuera la que había fallecido, por supuesto, y el padre igual, pero ese desconocimiento de cómo te puedes encontrar a una persona en esa situación hace que ese primer testimonio pues no sirvió prácticamente de nada, porque ni se hacían las preguntas adecuadas. Yo continuamente tenía que intervenir para que no pusiera más nerviosa todavía a la mujer, pero era del poco control que tenía el propio agente, ¿no? Él mismo era el que no podía manejar sus propias emociones. Y en la fase de investigación propiamente dicha, en algunas ocasiones ya menos, la víctima también puede tener importancia porque a lo mejor tiene que volver a repetir alguna testifical, etc. Bueno, vamos a intentar aplicar una serie de herramientas, como os decía, a situaciones diferentes en las que nos vamos a encontrar víctimas directas, indirectas y, como ya os había adelantado, de diferentes tipologías delictivas. Por ejemplo, tenemos dos situaciones en las que hay víctimas indirectas, también hay víctimas directas que han fallecido, ¿no? La primera situación es la que os comentaba hace un momento, de un homicidio imprudente, es decir, hay un atropello por un despiste y provoca la muerte casi inmediata del menor.
en presencia de familiares directos y de otros testigos. En el segundo caso, en el caso del asesinato que os decía antes, el agresor es desconocido. En este caso, en el del homicidio imprudente, evidentemente el agresor es conocido, puesto que está allí, ¿no? Y de hecho, bueno, pues se le toma declaración, etcétera. Y vamos a ver también dos situaciones con las que también he tenido relación de víctimas de agresión sexual. En un caso vamos a ver una agresión sexual a una mujer de unos 50 años aproximadamente, que vuelve del trabajo a su casa, es agredida, bueno, ya tenía que pasar por una zona un poco más deshabitada, ¿no? Y es agredida de tal manera que ella lo único que recuerda es que la llamaron por detrás, no sabe ya muy bien para qué ni para qué no. O sea, ella simplemente se dio la vuelta y lo siguiente que recordaba era una persona encima de ella. De hecho, se despierta, se va medio despertando, no recuerda muy bien qué ha sucedido y ella sola en pleno shock se va a la comisaría, aunque en principio no es capaz de decir nada, ¿no? Pero es ella la que se va a la comisaría a denunciar la situación, pero va confundida, ¿no? Bueno, pues ¿cómo trabajaríamos desde el punto de vista de la intervención con víctimas en la investigación criminal con cada una de estas situaciones, ¿no? En primer lugar, va a ser fundamental que tengamos en cuenta que a la víctima debemos protegerla. ¿De acuerdo? Yo sé que teníamos otras encuestas, Fede, la segunda me la he saltado porque voy yo despistada. Vamos, no hay problema, ahí vamos con la encuesta que está referida para proteger a la víctima, que es mejor. Ajá. Ahí está activa. Aquí está, exactamente. Y allá sí que la tenéis, ¿no? Yo creo. Vale, ahora ya veo, exacto. La parte más importante... Ah, vale, es que ha salido mal en el enunciado, pero no importa. Vale, es mejor entrevistarla muchas veces, pero por poco tiempo, para que no se canse. Tomar declaración el menor número de veces. Dejar que pase al menos una semana del hecho criminal para que esté más relajada. Vale, pues vamos más o menos... Hombre, yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en que hay que tomar declaración el menor número de veces. Pero hay personas que dicen entrevistarla muchas veces por poco tiempo para que no se canse. ¿Qué sucede si entrevistamos a la víctima muchas veces? A ver, al chat nos vamos. ¿Lo abrimos? Sí, ahí tienen el chat abierto. ¿Qué sucede si entrevistamos a la víctima muchas veces? Mira, dice Nepsi que la víctima es revictimizada por órganos policiales. Cansancio, revictimizamos. Tengo la sensación, vale, que igual confundimos revictimización con victimización secundaria, ¿puede ser? A ver, igual, vale, igual debería, voy a intentar diferenciarlo. La revictimización, en el ámbito de la victimología, la revictimización hace referencia a volver a ser víctima. Es decir, por ejemplo, en los casos de violencia contra la mujer en la pareja, violencia reconocida como violencia de género, yo prefiero decir violencia contra la mujer en la pareja o violencia en la relación íntima, como queráis llamarlo. En esos casos y en casos de abuso sexual se suele dar revictimización, es decir, la misma persona sufre la misma o diferentes formas de victimización. Eso sería revictimización. Pero la victimización secundaria es lo que estaríamos provocando en una víctima si la entrevistamos muchas veces. Es decir, vamos a provocar cansancio, como dice Fagalde, revivir el dolor continuamente, no vamos a dejar que vaya cerrando la herida o que vaya elaborando el duelo, etcétera. Es decir,
hay que procurar enfrentar a la víctima o a ver cómo os diría, que vuelva a revivir ese dolor el menor número de veces. Porque imaginad esta persona que tiene que explicar qué ha pasado con su hijo, cómo estaba, dónde estaba, cómo llegó el coche, cómo se encontró al niño, cuánto tiempo el niño estuvo vivo hasta que falleció. ¿Cómo? ¿Os imagináis a una madre contando esto varias veces? Imposible. O sea, esa persona está reviviendo un dolor que no va a poder soportar. Por tanto, repetir no es bueno. Lo que hay que hacer siempre es tomar declaración a la víctima el menor número de veces. Tampoco podemos esperar a que la víctima haya pasado una semana y pueda estar un poco más tranquila. Y esto es una obvia, es que va a perder información. Luego vais a ver una imagen que a mí la verdad es que me gusta mucho utilizarla cuando hablamos de la relación con la víctima, y es que tenemos que intentar mantener el equilibrio. Es dificilísimo encontrar equilibrio entre lo que la víctima me puede aportar, lo que necesito de información de la víctima y no aumentar el dolor de esa persona. ¿Vale? Por tanto, un investigador criminal tiene que proteger a la víctima y la va a proteger evitando tardar en la toma de declaración, tomando declaración el menor número de veces, llevando a cabo reconocimientos médicos solo si es imprescindible y, a ser posible, de una vez y por una sola persona. Y es necesario que la víctima pueda estar acompañada por alguien de su confianza. O sea, a mí este es un trabajo es una labor que me ha tocado llevar a cabo varias veces. Fundamentalmente es acompañar a la víctima pues cuando tiene que ir a presentar pruebas, cuando tiene que tomarle declaración, etcétera. Porque ese apoyo emocional para la víctima es fundamental. Pero recordemos, el investigador criminal tiene que proteger a la víctima. Tiene que proteger a la víctima igual que el criminalista, sabe que tiene que proteger la escena del crimen o no. Estoy segura que si alguien va a una escena del crimen y no se quita los zapatos y no se pone guantes y tal, enseguida le estaríamos diciendo, cuidado, que es que estás fastidiando la escena del crimen. Bueno, pues a la víctima tenemos que protegerla. Más formas de protegerla, cuidarle el entorno, donde estamos tomando declaración, y un aspecto necesario, imprescindible, es que las personas que estén interviniendo con la víctima, trabajando con la víctima, tengan una formación adecuada. Todo el mundo que tiene que intervenir con una víctima en cualquier momento del proceso, desde que se lleva a cabo el acto delictivo hasta que se dicta sentencia, si hemos encontrado al agresor, durante todo ese proceso, las personas que intervienen con víctimas deben estar formadas en intervención con víctimas. Y además, en intervención con víctimas, diferentes grupos victimales, porque no todas las víctimas tienen las mismas características, lo vamos a ver después también, ¿no? Y otra forma de proteger, que la víctima, que sí hay que tomar declaración más de una vez, porque es imprescindible hacerlo así, intentemos que sea siempre la misma persona. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese primer momento, en esa familia que acaban de degollar al marido, en esa mujer que acaba de llegar a la comisaría totalmente perdida porque acaba de ser agredida sexualmente, en esta madre y en las personas que están alrededor de este niño que acaba de fallecer, y en las otras situaciones de agresión sexual que no os había comentado, que eran abuso sexual infantil, o sea, en unas niñas que han sido, algunas de ellas, agredidas hasta el punto de ser violadas, ¿no? En este caso, además, un agresor serial, ¿no? Varias niñas por el mismo agresor. Bueno, pues en el primer momento nos vamos a encontrar estos aspectos emocionales en la víctima. La víctima va a presentar una elevadísima activación fisiológica y, en consecuencia, y además asociado, una serie de alteraciones cognitivas. Pero es que a cualquier persona que nos encontremos en una situación impactante, sea la que sea,
vamos a responder de la misma manera, porque todos, bueno, y como sé que hay bastantes psicólogos en la sala, en esta sala virtual, pues esto es un poco repetitivo, ¿no? Porque yo sé que lo conocéis, pero bueno, habrá personas que igual tengan menos relación con este ámbito. Cualquier persona que se vea expuesta a una situación impactante va a reaccionar con un estado de alarma, que es una respuesta lógica ante la amenaza. Es decir, ante una situación amenazante, todo el mundo vamos a responder con un aumento de activación vegetativa. Por tanto, podemos tener 3 reacciones: la lucha, la huida, o quedarnos en shock, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas. ¿Y por qué? Pues porque nuestro organismo se prepara, es que no quiero utilizar palabras demasiado técnicas por si hay alguien que no está tan familiarizado, pero nuestro organismo se prepara para una posible reacción de emergencia. Bueno, entonces hay una activación que a veces no puedo manejar. Y esa activación va acompañada de una serie de alteraciones cognitivas fundamentales a la hora de tomar declaración o trabajar con una víctima en el proceso de investigación criminal. Porque en una situación impactante yo me bloqueo fisiológicamente, pero es que me bloqueo cognitivamente también. Y ese bloqueo conlleva que haya una desorganización de la información. Es decir, no sé, por ejemplo, ¿cómo era el cuchillo con el que agredieron? Pues el cuchillo con el que agredieron, dada la situación en la que yo me encontraba, puedo haberlo percibido como un cuchillo enorme y a lo mejor el cuchillo era mucho más pequeño. Es decir, hay una alteración de la percepción que va a ser importante. Y por otro lado, hay una focalización también en aspectos muy concretos, esa visión de túnel, ¿no? Que, bueno, no nos podemos parar hoy más, pero que es importante que sepamos que va a presentarlo cualquier víctima en esa primera fase de la investigación criminal. Pues ese shock emocional, la confusión, la incredulidad y la negación. Esto no está pasando, por tanto no me cuentes nada, no me digas, porque esto no está sucediendo, esto es irreal. Y os decía la importancia de la formación en diferentes tipologías victimales incluso, porque, por ejemplo, las víctimas de agresión sexual casi sistemáticamente van a presentar vergüenza, miedo y culpa. Y si yo no conozco esto y estoy trabajando en una investigación criminal en un caso de agresión sexual, voy a confundir ese sentimiento de culpa que me puede expresar la víctima con que ella haya tenido una corresponsabilidad en el acto delictivo, que no, ¿vale? Pero son características propias, típicas de determinadas tipologías victimales. Por ejemplo, víctimas de agresión sexual o víctimas de violencia de género en la pareja. Pero todas estas reacciones las debe conocer el investigador. Si no conocemos estas reacciones, no podemos trabajar con las víctimas. En algunas ocasiones, lo que tenemos que hacer, lo que a mí me ha tocado hacer en algunos casos, pues es simplemente darle la mano a la víctima que me apriete fuerte y esperar que se pase un poco el momento ese de mayor agitación. No me sirve de nada preguntarle nada en ese momento, porque no me va a poder responder nada, pero yo tengo que saber que no me puede responder nada. Por tanto, teniendo todo esto en cuenta, deberé llevar a cabo una serie de aspectos o hay una serie de aspectos básicos en esa primera intervención con la víctima, ¿no? Lo que se puede hacer desde la psicología forense es, bien si estoy trabajando como investigadora, llevarlo a cabo, bien formar a las personas que tienen que llevar a cabo estas funciones. Y en ese caso, la privacidad, la objetividad, no emitir juicios personales acerca de, pues en el caso de esta mujer, un comentario que hubo fue: ¿y por qué iba usted por ahí de noche, mujer? Y pues la estás culpando, no la puedes culpar encima de lo que le ha sucedido, ¿no? La credibilidad, aportar todos los recursos que podemos tener, etcétera. En un primer contacto con la víctima, yo creo que seguís todo el mundo ahí, ¿verdad? Yo prefiero ver el chat. ¿Verdad que sí? Decidme solo si estáis o no. Yo ya he cogido confianza, Fede.
Buenísimo, dale adelante, tienen el chat abierto, así que Por eso. pueden escribir cuando Sí que quieran. estáis, ¿verdad? Yo estoy ya como estoy con mis alumnos. Estáis ahí, no os habéis dormido, no os habéis ido, ¿no? Ya estás bien suelta, Agustina. ¿Perdón? Ya estás bien suelta, digo. Yo sí, yo ya te dije antes que yo suelto rápido. ¿Se culpa a la víctima? Vale, sí que estáis ahí, ¿vale? Escucha, digo que a veces estáis muy concentrados o a veces os habéis ido a tomar un café. No, ¿veis? Ya parece que estoy dando clase. Decía, en ese primer momento, en ese primer contacto que tenemos con la víctima, es, por ejemplo, dos pinceladas, pero muy prácticas. Intentemos conocer, o sea, vamos a preguntarle a la víctima cómo se llama y yo me voy a presentar y voy a decir mi nombre. No soy un agente abstracto que está aquí. Es verdad que a mí la víctima me tiene que dar información. Es verdad que cuando llega la mujer agredida sexualmente es muy importante poder obtener información lo antes posible porque es que no sabemos dónde están los malos que son los que han agredido. Es muy importante que en el caso de un hombre que ha sido asesinado en plena calle delante de su mujer, de sus hijas, lo antes posible podamos encontrar y esa mujer es la que nos va a dar información. Pero, como dice Mónica, tenemos que crear una conexión, ¿no? Y esa conexión la vamos a crear no cosificando, sino personalizando, ¿no?, con la víctima. Por tanto, me presento, digo mi nombre, le pregunto su nombre y eso en un primer contacto va a ser importantísimo. También, hombre, yo sé que no tenemos que ser expertos o expertas en comunicación no verbal, pero es muy importante observar. Observar la expresión, observar la cara, observar qué me puede estar diciendo con ese lenguaje, ¿no?, con esa comunicación no verbal esa persona. Un investigador no puede llevar a cabo una intervención con una víctima en esos primeros momentos de la intervención, de la investigación criminal, si no es capaz de escuchar de forma activa. Y escuchar de forma activa implica que yo demuestre a la víctima que la estoy escuchando. Por ejemplo, en el caso de la mujer agredida sexualmente, estaba en shock y en esa situación lo primero que teníamos que hacer, claro, era intentar saber qué había pasado, porque es que ni siquiera sabíamos qué había sucedido, ¿no? Y la mujer es que era incapaz de hablar, solamente decía que le habían agredido, pero era incapaz de hablar. Lo que hicimos en ese momento, o sea, para crear ese contacto, pues fue hablar con ella, o sea, empezar a preguntarle por otras cosas, ¿no? Empezar a preguntarle pues, en qué trabajaba, si vivía muy lejos, si estaba muy cerca, es decir, todo lo que tuviera que ver con lo que le había sucedido era incapaz de procesarlo, pero si empezábamos a hablarle de otras cosas, pues ya podíamos ir captando su atención, salía un poco de la situación de shock y podíamos encauzar, ¿no?, la entrevista. A ver, estaba viendo ahí que yo al final, si veo alguna pregunta, contesto, si no, luego lo dejáis para después. Dos cosas que veo. Víctimas falsas, si es víctima, no puede ser falsa. Entonces, se está haciendo pasar por víctima la que es falsa, pero no lo es, ¿eh? No lo es. Y pues ya se me ha olvidado la otra que había. Vale, vaya, bueno, pues luego lo dejáis para el chat del final, ¿vale? Porque si no, ahí así que me he despistado. Tenía razón Fede, al final me he despistado. Bueno, pues practicamos la escucha activa y le vamos ofreciendo información de qué estamos haciendo en cada momento. Mira, te preguntamos esto por esta razón, te vamos a tomar estas muestras por esta razón, no te dejamos lavarte por esta razón, ¿vale? Siempre hay que ir explicando qué es lo que estamos haciendo. Darle el tiempo que necesite, adaptarnos a ella, no presionar, y yo soy muy pesada, pero siempre hago hincapié en prevenir la victimización secundaria, es decir, no culpar a la víctima de lo que ha sucedido. Y no solamente no culpar a la víctima, esto en el caso de la agresión sexual queda muy claro, pero hay un dato que no os he dicho, porque estaba dejándolo para después. En el caso del asesinato, la familia no era española, era rumana. Y además rumana de una etnia
que, bueno, con muy poco poder adquisitivo y bueno, son como, hay como cierto rechazo, ¿no? hacia este grupo. Sabéis que la xenofobia funciona y está en todas partes. Estas personas habían venido a España a trabajar, pues inmigrantes, a buscarse la vida, pues como todo el mundo tenemos derecho a ir a buscarnos la vida donde nos la puedan ofrecer un poco mejor. Pero tenían un problema importante de idioma. En esta situación, este es un caso que llevamos a cabo en la asociación. Yo desde hace bastante tiempo, bastantes años, colaboro con la Asociación de Apoyo a Víctimas de Delitos, que es una asociación a nivel estatal española, porque por mucho que hablemos de leyes orgánicas, etcétera, es verdad que tenemos el Estatuto de la Víctima del Delito en España, es verdad que tenemos nuestros códigos, todo lo que sea, pero realmente luego las víctimas no tienen el apoyo que deberían tener, ¿no? Entonces, en la asociación, pues de diferentes profesionales, estamos varias psicólogas, hay abogados y abogadas y hay más personas que estamos colaborando en atención pues, altruista a algunas víctimas. Y este caso de esta familia rumana es un caso que llevé yo en la asociación. No tenían ningún tipo de apoyo y la victimización secundaria que sufrieron pues esta mujer y sus hijas es que teníamos que hacerle las gestiones desde la asociación, todo tipo de gestiones, porque no sabían cuándo se podían llevar a su marido a su país para poder enterrarle según el rito de su etnia, que era un rito pues un poco especial. No tenían a nadie que hablase con el tanatorio. Una inspectora de policía fue la que se implicó absolutamente y las estuvo ayudando y acompañando para todo, pero el propio sistema pues un poco era el que aumentó la victimización de esta mujer que había perdido a su marido, de estas niñas que habían perdido a su padre y que no se sentían apoyadas por la propia institución, ¿no? O sea, se reconocía, aparte del problema de idioma, que, bueno, en cuanto no pudieron aportar datos para poder encontrar al agresor, pues un poco el sistema se olvidó de ellas, ¿no? Y es algo que si trabajamos con víctimas tenemos que tener muy claro que necesitan ese apoyo y esa protección que decíamos antes. En cualquier caso, en todas estas situaciones, como decíamos, lo difícil del investigador es guardar ese equilibrio entre trabajar la reacción emocional de la víctima y que necesitamos esa información y la necesitamos con bastante premura, ¿no? Entonces, hemos de conocer, como comentábamos, y esto me lo voy a pasar deprisa, aquellos programas, aquellas asistencias, aquellos lugares a los que podemos derivar a la víctima una vez hayamos trabajado con ellas en la investigación criminal, que es lo que más nos interesa. Bueno, esta es la diapositiva que os comentaba antes, que a mí me gusta siempre poner porque en un caso de homicidio, en el caso de homicidio imprudente que os decía antes por atropello, el problema que presentaba el policía que tuvo que comenzar la investigación fue que no era capaz de manejar sus propias emociones. Entonces, si trabajamos con víctimas, trabajamos con dolor. Claro. ¿Qué es lo que hacemos cuando trabajamos con dolor, con sufrimiento humano? Pues muchas veces nos vamos para atrás. Es decir, ante el dolor y el sufrimiento de los demás hay dos aspectos o hay dos reacciones, más bien, perdón, que el investigador puede tener. O lo niega para alejarse y de esa forma cree que puede manejar mejor la situación, o hay un exceso de empatía y se identifica demasiado con la situación. Ni un caso ni el otro va a funcionar para llevar a buen puerto una investigación criminal. Yo no puedo negar el dolor de la otra persona, porque si niego el dolor de la otra persona la estoy cosificando, pero tampoco puedo implicarme en el dolor de esa persona porque entonces no puedo tener la lejanía suficiente para llevar a cabo mi trabajo. De ahí esa necesidad de equilibrio que yo os decía antes. Bueno, pues en esos primeros contactos que podemos tener, por ejemplo, en el primer contacto con la víctima
tanto de asesinato como de homicidio. Ya lo hemos ido comentando un poco. Como veis, yo a veces soy muy anárquica, me preparo mis transparencias, pero luego voy contándolo, pues según creo que va encajando mejor. Entonces, esto ya es un poco repasar. En ese primer contacto, que hay un alto impacto emocional, tenemos que trabajar con víctimas indirectas si la persona ha fallecido y con testigos, y hemos de ser conscientes que esas personas están confusas, aturdidas y que en muchos casos están desbordadas emocionalmente. Por tanto, tengo que esperar el tiempo suficiente y guardar ese equilibrio que decíamos. Si el agresor es conocido, como en el caso del menor que es atropellado, como investigador tengo que prepararme y formarme para trabajar con las víctimas indirectas, es decir, con los familiares, los allegados. ¿Qué me van a aportar? Si el agresor es conocido, no tengo que investigar para buscar quién ha sido quien ha llevado a cabo el acto delictivo. Lo que tengo que hacer es saber qué ha pasado. Es decir, las víctimas indirectas, en este caso al investigador, lo que le van a facilitar es pues el aspecto cronológico, qué ha sucedido, por qué ha sucedido, había intención, no había intención, el homicidio fue voluntario, involuntario, imprudente, no imprudente. Es decir, me tienen que narrar los hechos para que yo eso se lo pueda llevar al juez y el juez decida qué es lo que ha pasado. Por tanto, ese es el trabajo con víctimas de homicidio, de agresor conocido. Si hablamos de víctimas de homicidio o de asesinato y el agresor es desconocido, claro, la víctima directa como fuente de información me va a dar la información de una forma no directa, y esto parece un trabalenguas. Quien me va a poder aportar información verbal va a ser la víctima indirecta, es decir, familiares y amigos. Pero, y aquí ya sí sabemos, la víctima directa, la persona que ha fallecido, me puede aportar una información muy rica para poder investigar, poder concluir, poder deducir quién ha sido el agresor. Y para esto tenemos dos técnicas: el análisis o perfil victimológico y la autopsia psicológica. Yo sé que, porque me dijo Fede que, bueno, pues que habíais trabajado ya con autopsia psicológica, habíais dedicado alguna formación en este sentido, por tanto, no vamos a profundizar mucho. Pero igual que tenemos el perfil criminal, que además es curioso, porque hablamos de perfil criminal, perfilado criminal, tiene como mucha fama, es algo que todo el mundo quiere aprender, y todos los perfiles criminales se basan en un perfil o análisis victimológico, todos. Y esto es algo que yo creo que no tenemos en cuenta en cuanto a la importancia que tiene. Todos, porque la víctima siempre es la fuente de información crucial. ¿Cómo llevo a cabo un perfil o análisis victimológico? Cuando la persona ha fallecido, o también se pueden llevar a cabo en casos de víctimas vivas, por supuesto. Cuando el agresor es desconocido, un perfil, un análisis victimológico siempre va a estar en la base que nos va a llevar a poder identificar al agresor. Siempre, absolutamente siempre. Entonces, la técnica de perfil o análisis victimológico consiste en conocer a la víctima todo lo que podamos, porque conocer a la víctima todo lo que podamos nos va a ayudar a entender por qué el agresor la elige a ella y no a otra. Evidentemente, si es un homicidio imprudente, no, pero si es un asesinato u otro homicidio, por supuesto que sí. ¿Por qué la elige a ella y cómo la elige a ella? Por tanto, como os decía, conocerla lo más posible, y en este sentido es muy importante saber si la víctima pertenece a algún grupo de riesgo o a algún tipo de víctima de mayor vulnerabilidad, que no es lo mismo. La víctima de riesgo es aquella que por cuestiones profesionales o factores endógenos o exógenos puede tener más probabilidad de convertirse en víctima. Pero la víctima vulnerable es aquella que la victimización le va a producir un efecto todavía mayor o todavía más negativo que a otras víctimas. Por ejemplo, los menores, las personas de edad avanzada son víctimas vulnerables, ¿no? Porque la victimización tiene unas consecuencias más negativas todavía que para el resto de personas. Pero es importante que estemos formados, qué es una víctima de riesgo, qué es una víctima vulnerable, qué grupos de víctimas hay,
porque a la hora de hacer el análisis de la víctima, toda esa información previa me va a ayudar, ¿no? Saber si la víctima corresponde, pues eso, al perfil de víctimas de agresión sexual, o al perfil de víctimas de violencia de género en la pareja, o al perfil de víctimas de abuso sexual infantil, etcétera. Por tanto, no me voy a parar en los análisis victimológicos. Tenemos que conocer a la víctima todo lo que podamos, la edad, los rasgos físicos, la relación afectiva, el estilo de vida, la historia médica, etcétera. Es decir, preparar un informe en base a lo que nos van a decir las personas que le conocen, un análisis de sus actividades. Ayuda mucho para un perfil o análisis victimológico la actividad de la víctima en redes sociales, muchísimo, nos da mucha información, y las últimas actividades de la víctima. Y la autopsia, no me paro, porque como digo ya sé que lo manejáis bastante bien. Es simplemente que sepamos que autopsia psicológica y perfil victimológico no es la misma técnica. El análisis o perfil victimológico me sirve para investigar en cualquier tipología delictiva, esté la víctima viva, esté muerta, etcétera, y la autopsia psicológica me va a ayudar únicamente a, en un caso de homicidio en el que haya duda de si la persona ha sido asesinada o la ha matado otra persona o se ha querido suicidar, si tenemos dudas, es cuando aplicamos la técnica de autopsia psicológica con la idea o el objetivo de que aclare si había intencionalidad o no por parte de la víctima. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces eso es muy, muy importante. Fede, ¿cómo voy de tiempo? Estamos perfectos. O sea, ahí que estás fluyendo espectacular. Estamos para un ratito todavía. No, pero no para ya mucho, pero un poquitito. Bueno, pues en cuanto a las víctimas de agresión sexual, cuando el agresor es desconocido, es ella la que nos va a dar la información, no va a ser un análisis victimológico normalmente, no va a ser, porque si el agresor es desconocido, pero ella puede ir a comisaría, me puede informar, bueno, pues hemos de tener en cuenta que va a haber una serie de alteraciones perceptivas, de atención, de memoria, que, como decíamos antes, van a dificultar que la víctima nos pueda dar la información en el momento que queremos y cómo queremos. En los casos de agresión sexual, la victimización tiene características peculiares, como hemos dicho antes. Entonces, bueno, normalmente en todos los centros, en todas las comisarías o en todas las policías hay personas especializadas. En el caso de España es la UFAM, pero yo sé que, vamos, en todos los países hay personas especializadas en atender a víctimas de agresión sexual. Siempre la primera persona que esté en comisaría va a ser la que tiene que comenzar el proceso, pero hemos de tener en cuenta que normalmente la víctima va a estar agitada, en shock. En agresión sexual la victimización secundaria es todavía más importante, por tanto, esa culpabilidad que ella ya asume de alguna manera va a influir mucho en la evolución de la víctima. Y hay que tener estos aspectos, ¿no? Conocer cuáles son las características de una víctima de agresión sexual. Yo os digo en esta diapositiva que es necesario conocer los perfiles victimológicos inductivos. Espero que se entienda, ¿no? Lo que quiero decir. Cualquier manual de victimología vais a encontrar perfiles victimológicos. Los perfiles victimológicos hacen referencia a esto, a aquellos grupos de víctimas que comparten determinadas características. Las víctimas de trata de seres humanos tienen unas características especiales que suelen compartir. Las víctimas de agresión sexual suelen compartir características. Las víctimas de abuso sexual infantil también. Los mayores como víctimas, las personas de edad avanzada también. Es decir, hemos de conocer aquellas características que los diferentes grupos poseen, porque nos va a ayudar a entender a la víctima que tenemos delante. También luego, evidentemente, siempre habrá que llevar a cabo el análisis o perfil victimológico de caso único. Es decir, esta víctima, por mucho que pertenezca a este grupo, tiene sus propias características, ¿vale? Pero
es importante que sepamos dónde la ubicamos. Y yo creo que con esto ya vamos casi terminando. Hay algo especial en los casos de menores. A ver, os he traído este ejemplo porque cuando estamos hablando de cómo obtener datos de las víctimas, que es lo que importa en la investigación criminal, ahí hay algo que no podemos olvidar y es cómo el investigador, la investigadora, debe adaptarse a las características de las víctimas. En este caso, es un caso, como os decía, de agresiones sexuales seriales, abuso sexual, bueno, eran agresiones sexuales seriales a menores, a niñas menores entre 6 y 8 años. Esto ha sido también un caso bastante mediático en España. Bueno, pues un hombre que se dedicaba a coger a las niñas, normalmente en los parques infantiles, se las llevaba a determinado lugar, a un domicilio, allí las violaba y luego las devolvía. Es decir, bueno, al menos no las mataba, las devolvía. Pero fue complicado dar con este hombre, fue bastante complicado y se consiguió gracias al análisis victimológico de las niñas, que llevó a cabo la policía española además, gracias al análisis victimológico de las niñas, pero fijaos cómo se adapta las investigadoras, en este caso, a las características de las menores, cómo hay que saber pues el tipo de lenguaje que puedo utilizar o cómo puedo hacer o no una entrevista a una niña de 6 años, ¿vale? Porque no es lo mismo que el testimonio que me va a dar alguien de 18. Por ejemplo, fijaos, y también teníamos una encuesta, Fede, de aquí, teníamos una encuesta, ¿por qué no, me la buscas? Hola, Fede. Sí, recordame, ¿por qué es importante incluir rasgos físicos? Sí, no, porque es importante, no, espérate a ver cómo me acuerdo yo. Es que yo preguntaba aquí por si el señor sudaba mucho. Si crees que aporta la niña, que aporta investigación que la niña diga que Eso es. nueva. Vamos a ponerlo. Ahí vamos. A ver qué nos dicen. Ahí tenemos activa. Voy. A ver, es que este fue, de hecho, fue además lo que dio con la clave de poder resolver la situación. A ver, ¿qué quería eliminar? Es porque que la casa era nueva y había un colchón con un plástico. Que quería eliminar pruebas, decía solo que era una casa poco habitada y sin testigos. Y que era una casa poco habitada y sin testigos, lo sabéis, me habéis pillado. Conocíais sí o sí el caso. Efectivamente, esa era la cuestión. Era una casa poco habitada y sin testigos, y era donde se llevaba a las niñas, claro, pero no porque quisiera eliminar pruebas. Pero fijaos, el aspecto más importante y lo que dio la clave es que el señor sudaba mucho. ¿Qué puede querer decir? A ver si os pillo. Que el señor sudaba mucho. Venga, esto no estaba en la encuesta, esto lo digo yo. ¿Qué Ahí está abierto el chat. Decir? El señor sudaba mucho. ¿No se anima nadie o no lo veo yo? Recién acabo de abrir el chat, ahí estamos. Vale, que era ovacidad, grande, que hacía calor, que era gordo, que estaba nervioso, que dejó ADN, ansiedad, nervioso. Pues ¿sabéis lo que quería decir? Que hacía ejercicio. Además, junto con un perfilado, se hizo el perfil del agresor, por supuesto. Se hizo el perfil del agresor en base al análisis victimológico de las niñas, porque una niña dijo que la casa era nueva porque había un colchón de plástico. Y efectivamente era una casa deshabitada. De hecho, el agresor
tenía un familiar que trabajaba en una inmobiliaria y era una casa que estaba vacía. Y entonces, efectivamente, se las llevaban allí a las niñas para estar más tranquilo y era más deshabitado. Otra muy curiosa y que se unió a la de que el señor sudaba mucho era que el coche tenía un toro en el volante. Un toro en el volante, hay una marca, Toyota creo que es, que nunca me acuerdo de las marcas, de los coches, y entonces ella la forma, después de hablar mucho con la niña, ¿no? Pues esto de que el toro era un toro lo que había, bueno, pues el símbolo, ¿no? Del coche. Pero sobre todo unir que el señor sudaba mucho y que era muy fuerte, que las venas se le notaban en los brazos, que era muy musculoso, y además con otra serie de verbalizaciones de las niñas, de datos que aportaron las niñas, lo que sí indicaba era que hacía ejercicio en un gimnasio. De hecho, se le encontró por el gimnasio, ¿eh? Hacía ejercicio en un gimnasio y además es que cogía a las niñas y todavía no había dejado de sudar cuando estaba atacando a las niñas o cuando estaba agrediendo a las niñas. Y por esta información, que aparte de la anécdota, pero estas informaciones que dieron las niñas de 6 a 8 años, fue lo que llevó a la resolución del caso. Las niñas. Es decir, que se puede hacer mucho más, que luego sí había una zona geográfica, evidentemente, y tal, pero la clave del éxito de esta investigación estuvo en las niñas, en la información que aportaron y en la pericia de las personas que estuvieron trabajando con las niñas durante mucho tiempo. Bueno, pues con esto terminamos. Me he pasado como 10 minutos, Fede, pero bueno. Las últimas transparencias, yo soy muy pesada, pero recordemos, hemos de proteger a las víctimas, ¿vale? Entonces, estas no son nuevas, son aspectos que ya hemos comentado antes y siempre me gusta terminar con alguna frase de este tipo. Si las víctimas han sido capaces de sobrevivir a sus experiencias y han tenido el valor suficiente para contárnoslas, ciertamente deberíamos ser capaces de escucharlas. Yo creo que muy, muy importante. Y los buenos policías no se concentran en el asesino, sino en la víctima. Aunque sí los malos, los delincuentes, los criminales se lleven toda la publicidad, no. Os recomiendo muchísimo, si podéis ver, una serie. Es un problemilla porque la serie es danesa y yo desde luego doblada no la he encontrado, entonces la estoy viendo subtitulada, pero es una maravilla, es la única serie y yo creo que es la primera serie, yo la estoy viendo en una plataforma que se llama Filmin, es la primera serie que no tiene en cuenta casi para nada, es un atentado, pero no tiene en cuenta casi para nada a los criminales y toda la serie son 10 capítulos centrados en las víctimas de un atentado terrorista una semana antes del atentado y una semana después del atentado. Es maravillosa la serie. Cuando el polvo se asiente, creo, porque luego tengo una memoria Dori y yo importante. Cuando el polvo se asienta. Buenísima, de verdad, muy, muy buena, centrada en las víctimas. Y muchísimas gracias. Gracias. Espero no haberme puesto muy pesada. Gracias. Yo no te escucho, Fede. Ahora sí. Ahora sí. Cuando el polvo se asienta, se titula la serie y yo la estoy viendo en Filmin. La verdad, Agustina, que fue muy, muy didáctica la clase. Te digo que en relación a otros profesores interactuaste más que nunca, así que agradecido, estuvo muy linda. Gracias. Y bueno, la verdad que disfrutamos mucho, es una experiencia desde la víctima que por ahí muchas veces lo tenemos olvidado. Acá en Latinoamérica se suele trabajar más que nada desde lo que es la autopsia psicológica, pero no desde cómo lo abordan ustedes. Así que me parece que es muy interesante para tener una óptica distinta y bueno, agradecido por compartir tan generosamente esta información y por haber aceptado.
Nada, gracias a vosotros. Gracias a vosotros por la... Sí, me encanta. La verdad es que disfruto. Espero que te hayas sentido cómoda, porque Sí. bueno, nosotros no nos conocíamos y es la primera vez que interactuamos juntos, así que me alegro que te hayas sentido cómoda. Sí, sí. Chicos, despedirme de ustedes, despedirnos con todo mi equipo, que también agradecerles a ellos haberlo hecho posible a este taller interactivo. La pasamos bárbaro, disfrutamos muchísimo, aprendimos muchísimos. Somos 6 personas que estamos trabajando para que esto salga bien, para que esto no falle en nada. Siempre tenemos cosas para aprender, pero agradecerle su participación, que están del otro lado. Gracias que ustedes están del otro lado, nosotros seguimos creando contenido de la mejor manera que podamos. Trabajamos por lo menos 2 o 3 semanas de anticipación para cada una de las clases y de los cursos. Entonces, como decía recién, solamente porque están ustedes del otro lado, nosotros podemos seguir trabajando como lo estamos haciendo. Aquellos que quieran adquirir el diploma certificado, ahí tienen la opción. Nosotros, nuestra próxima formación es el día sábado. Ya saben ustedes que los que adquieren el primer y el segundo diploma del taller interactivo van a tener la certificación gratuita del día sábado. Van a ser 5 profesionales que van a discutir, yo voy a estar como moderador, me encantan esos foros de discusión porque uno aprende muchísimo y también los vamos a hacer participar mucho a ustedes, así que traten de estar, vamos a abordar el tema del grooming. Aquellos que estén interesados en la próxima formación que va a durar 2 meses, que es el curso online de Laura Quiñones, pueden acceder ahí para postularse. Mañana van a estar los resultados de todos los que se han postulado, han sido más de 1000 personas, pero solamente va a haber 50 admitidos, así que aquellos que estén con intenciones de formar parte y quieran postularse, ahí tienen la opción. Agradecerte, Agustina, nuevamente. Espero que podamos seguir trabajando juntos con la Universidad Hartman de México y también le voy comentando a ustedes. Ellos están inaugurando un nuevo campus en Cancún y van a hacer un congreso a fin de año en el cual voy a participar y vamos a ver si podemos sumarla a Agustina también como ponente para ese evento en Cancún en diciembre. En la inauguración del campus, creo que va a ser el 5º o el 6º campus de Hartman en México. Así que bueno, agradecerles a todos y seguimos conectados, seguimos en línea. Muchas gracias. Gracias a todos y bueno, hasta la próxima. Adiós. Un abrazo chau. desde Madrid. Hasta luego. Adiós. Nos vemos.